Hola, buenos días. Soy Isabel Saint-Vanien y voy a presentar junto a Alberto Escalante Barona esta comunicación titulada Cómo mejorar las destrezas comunicativas docentes para mejorar la eficacia a través de plataformas digitales. Venimos de la Universidad de La Rioja. Estos son los contenidos que vamos a trabajar, como la definición de competencia comunicativa, su implicación en el sistema educativo, en el espacio europeo de educación superior en este caso. Hablaremos sobre qué objetivos perseguimos con este trabajo. Analizaremos las reflexiones tanto de la competencia digital como las mejoras que podemos aplicar a la comunicación a través de plataformas digitales como docentes para alcanzar las conclusiones finales. Por lo tanto, la competencia comunicativa nos interesa tanto en su papel social, pero sobre todo en el educativo, ¿no? Cómo se produce ese intercambio comunicativo entre profesor y docente y viceversa. En este caso vamos a analizar cómo mejorar las competencias o las capacidades del docente, pero en un entorno digital. En cualquier caso, cualquier profesional tiene esa capacidad y esa eficacia suficientes para considerar que domina la competencia comunicativa, ¿no? Tiene que tener ese carácter de calidad, de eficacia. Se relaciona con la competencia lingüística, evidentemente con el dominio del código lingüístico y también de los elementos sociolingüísticos. No vamos a entrar a profundizar en estos aspectos, pero bueno, sí es importante, sobre todo en la labor docente, tener en cuenta lo sociolingüístico, cómo nos comunicamos, cómo empatizamos también con nuestro alumnado. En fin, lo que procuramos es que sea cual sea el canal de intercambio comunicativo, que éste sea eficaz. Por lo tanto, tenemos este conjunto de saberes que van a definir la competencia comunicativa o las competencias en general, ¿no? Que es el saber hacer, el saber ser y lo que nos interesaba, que estábamos comentando hace un momento, ese saber estar con otros, ¿no? Al final es las habilidades, los procedimientos o las actitudes que tomemos en cuenta que desarrollemos para ser competentes en algún aspecto. Bueno, por otro lado, en la competencia comunicativa también tenemos otras competencias intrínsecas. Ya hemos hablado de la lingüística y también hemos hablado de la sociolingüística. Pero bueno, en el dominio de ese código, en el dominio de una competencia más general o más amplia, como puede ser la comunicativa, también tendremos en cuenta lo discursivo, la pragmática y la estratégica, ¿no? Y al final, qué estrategias desarrollemos y ese consideración al contexto es algo que vamos a tener que tener bastante en cuenta ya habitualmente en la labor docente, pero también cuando queremos utilizar los medios digitales como vía de transmisión de conocimientos o de vía de comunicación, sobre todo esto con nuestros alumnos. El objetivo de la investigación, por lo tanto, es evaluar la competencia comunicativa en general del docente en la educación universitaria, porque pensamos que sí siguen bastante vigentes las formas más tradicionales, ¿no? La lección magistral, identificar los obstáculos que prevalecen en el canal comunicativo digital, porque no es lo mismo y lo vamos a ver, pero ver cómo podemos intervenir, con qué estrategias comunicativas a través de estas plataformas. En los entornos digitales de aprendizaje estamos cumpliendo con lo que el Espacio Europeo de Educación Superior nos está pidiendo, que es ese desarrollo, o sea, el aprendizaje basado en las competencias, que el alumnado sea capaz de dirigir su aprendizaje. Por lo tanto, la labor del docente empieza a cambiar, o es bastante diferente a la tradicional. Es decir, tenemos que pensar que el docente tiene que actualizarse a lo largo de su vida a través de formación que le permita mejorar, ¿no?, sus habilidades. Y dentro de estas mejoras tenemos el mundo de lo digital, donde no podemos considerar que una clase virtual es exactamente igual que una clase magistral. Es decir, lo único que lo sustituye es el medio, ¿no? Una grabación. Pues no es exactamente así. Las plataformas digitales, sobre todo las pensadas para la educación o para la enseñanza, permiten vías comunicativas mucho más óptimas que la clase grabada presencial de hora y pico, ¿no? Donde creo que caemos en el error de pensar que es la única vía de transmisión.
Necesitamos adaptarnos o adaptar la docencia a estas plataformas digitales por varios motivos. Uno es que el alumno ya está acostumbrado a las nuevas tecnologías. Entonces, claro, no podemos pretender, cuando están acostumbrados a vídeos automáticos, ¿no?, a un dominio, ¿no?, de herramientas que son ágiles y rápidas, tenerlos delante de una pantalla 1 hora y pico hablando y escuchándonos. Entonces, tenemos que adaptarnos complementando las clases magistrales con otro tipo de comunicación más rápida y más eficaz para este tipo de alumnado. Insisto, combinando, no es cuestión de hacer desaparecer todo, pero bueno, actualización, por lo tanto, de esas destrezas comunicativas del docente pensando en las nuevas tecnologías, ¿no? Y evidentemente, para poder llevar a cabo esto, pues necesitamos 2 cosas. Bien estructura, es decir, que el lugar donde trabajamos pues nos facilite esta comunicación, y también una formación sobre su uso. Porque los entornos digitales de aprendizaje vamos a ver que son más complejos de lo que parece, ¿no? El acto comunicativo se desarrolla de manera muy diferente a una clase presencial. Las destrezas comunicativas de hablar, escuchar, escribir y leer se transforman de alguna manera respecto a lo que estamos acostumbrados. Por lo tanto, el rol del docente también cambia mucho en una plataforma digital respecto a una clase presencial. Las plataformas digitales pueden ser una gran herramienta de apoyo, ¿no? Nosotros podemos dejar pequeñas secuencias grabadas donde el estudiantado puede, con un clic, llegar o adquirir esa información que queremos subrayar. Podemos transmitirnos o comunicarnos con ellos a través de otras herramientas integradas, como pueden ser wikis, portafolios, etcétera, donde lo interesante es que en este tipo de herramientas sí es el alumno quien tiene que redactar, escribir, o sea, configurar su aprendizaje y transmitírnoslo a nosotros. Así que creo que tenemos que tener en cuenta que en estas plataformas digitales nuestra capacidad de hablar y de escribir es mucha, pero sobre todo vamos a ser más pasivos en este sentido y vamos a escuchar y a leer más. Creo que la comunicación empieza a desviarse hacia el alumnado y es positivo. Tenemos que reflexionar cuando decidamos compartir conocimientos o planificar la docencia según estas herramientas digitales. Tenemos que considerar todos los componentes del acto comunicativo para ver qué queremos hacer, ¿no? Si queremos ser emisores, si queremos ser los receptores, y cómo va a ser el canal, el contexto en el que se intercambie el proceso comunicativo. Entonces, es interesante reflexionar sobre cada uno de estos aspectos antes de llevar a cabo la labor docente. Por lo tanto, bueno, la competencia comunicativa es un saber transversal en el sistema educativo. Son aspectos que podemos considerar desde los primeros años hasta la enseñanza superior. Aquí nos hemos centrado en la educación superior, pero bueno, en cualquier caso estamos contemplando una competencia muy amplia. Bien, hemos dicho que hemos cumplido bastante con los parámetros del Espacio Europeo de Educación Superior, donde la participación del alumnado es activa. Es decir, uno de los grandes cambios de la competencia comunicativa en las plataformas digitales es precisamente que nosotros, docentes, permitimos el intercambio del rol, ser más receptores que emisores, aunque no solo eso, evidentemente, también tenemos que compartir con ellos, ¿no? En fin, está claro que las plataformas digitales modifican el acto comunicativo por completo. Muchas gracias por su atención y aquí tienen los datos de contacto por si quisieran preguntar o comunicar alguna sugerencia. Muchas gracias.